Bueno, así luce Ecofilia hoy, con una biblioteca de sustentabilidad como les comentaba antes, en los que ya hemos procesado más de 3.000 documentos que son los que nutren y dan contexto a nuestra base de información y a nuestro modelo de inteligencia artificial. Por ejemplo, hemos cargado todas las NDCs, todos los NAPs, todos los reportes del IPCC, garantizando que contiene la información más actualizada, más relevante y confiable. Y obviamente que le podemos continuar agregando toda la información que querramos o que consideremos de interés. Por ejemplo, acá ya le he cargado algunos documentos relacionados a las salvaguardas red y a las distintas negociaciones sobre este tema para ir dándole el contexto específico a Ecofilia sobre este tema. Entonces, bueno, esto entonces es la biblioteca de sustentabilidad. Como yo les contaba, también tenemos la posibilidad de cargar los documentos específicos de un proyecto o una organización. Entonces yo acá ya le cargué los documentos relacionados al proyecto que les voy a mostrar, que se llama Proyecto Cuenca Caimancito. Es un proyecto para la gestión forestal sustentable de Cuenca Caimancito, que es en Jujuy, en Argentina, que se aprobó en el 2018 y es parte de la estrategia Red de Argentina. Entonces, bueno, yo ya cargué entonces en Ecofilia los documentos que tengo sobre este proyecto para poder darle a Ecofilia la información relevante. Una aclaración, yo no he trabajado con este proyecto en Argentina, o sea, esto lo hice a modo de ejemplo a partir de los documentos que encontré en línea y de un análisis rápido y preliminar. Así que hago esa aclaración. Pero bueno, básicamente, ¿qué hicimos? Como ya les había dicho, entonces lo primero que necesitamos es cargarle toda la información del proyecto que querramos a nuestra base de información, que yo ya le he cargado acá, entonces el documento sobre el proyecto en sí. Por otro lado, le cargué documentos relacionados al informe de salvaguardas Red Argentina, al plan de acción de bosques y cambio climático Argentina, algunas otras guías sobre este tema. Y sobre la implementación del proyecto, si bien la implementación es muy reciente y no hay muchos documentos, encontré un par de noticias sobre la conformación de un comité de cuenca, algunos talleres de socialización que se realizaron en Jujuy con el Fondo Verde para el Clima. Entonces, esa es la información que yo le cargué. Vale la pena mencionar que un poco la calidad de los resultados que pueda arrojar nuestro agente o nuestro asistente de inteligencia artificial siempre también va a depender de cuál es la información que nosotros tenemos para nutrirlo. Entonces, mientras más información o más documentos tenemos, más sólido pueden ser esos resultados. Bueno, entonces a partir de este proyecto creamos 3 reportes que se podrían generar como ejemplo, porque obviamente que podríamos pensar en otro tipo de reportes que crean necesarios, pero bueno, uno que pensamos útil es la generación de una ficha de proyecto con la información básica, ¿no? Sobre objetivos, financiamiento y demás, para que, sobre todo cuando uno trabaja con muchos proyectos al mismo tiempo, poder tener esa información rápida sobre en qué consiste el proyecto, dónde se ejecuta. Bueno, acá por ejemplo nos habla de que abarca más de 740.000 hectáreas en las yungas jujeñas, cuáles son los actores involucrados, los objetivos, actividades y los indicadores clave del proyecto, por ejemplo. Eso es una de las cosas que se puede hacer. En forma similar, le pedimos también que nos ayude a hacer un análisis del cumplimiento de salvaguardas Red Argentina. Yo para esto entonces ya le habíamos cargado información sobre las salvaguardas Red de Argentina, ¿no? Cuáles son los criterios que usa Argentina para esto y la información del proyecto, y nos ayuda rápidamente a hacer un diagnóstico, una evaluación de cómo se puede mostrar cumplimiento a cada una de esas salvaguardas con una breve justificación, cómo se podrían fortalecer algunas de esas salvaguardas y demás. Entonces acá le pedimos algunas recomendaciones. Algo que me parece interesante mencionar es que indistintamente de nosotros como profesionales o expertos en cierto tema, que nos ayuda a hacer más rápido este tipo de análisis, es pensar en que esto se hace bastante más accesible o más familiar para gente que no necesariamente trabaja con este tipo de información todos los días. Bueno, por último, a partir de estos documentos que yo les mostraba sobre la implementación del proyecto, que no son muchos, pero bueno, eh,
conociendo cómo se había definido el proyecto, ¿no? Cuáles eran sus indicadores, sus actividades y sus metas, y cuáles son aquellas actividades que podemos reportar como implementación. Le pedimos que nos haga un breve reporte de progreso con un resumen de en qué se ha avanzado y de qué forma. Y básicamente nos cuenta esto, que se cuenta con un plan de trabajo, que se inició un relevamiento ambiental, o sea, son actividades bien del inicio del proyecto. Le pedimos, por ejemplo, que nos ayude a poner eso en un timeline, como para tener más fácilmente la evolución temporal del proyecto, cómo las distintas actividades pueden contribuir a cada una de las metas o actividades planeadas, así como también para el monitoreo de salvaguardas. Nos puede ayudar a digerir o encontrar más rápidamente aquella información de las actividades que se han ejecutado, cómo pueden contribuir al progreso de las distintas salvaguardas. Esto, bueno, para que quede claro, lo que hace el asistente de inteligencia artificial es ir a encontrar en esos documentos de implementación qué información podría reportarse bajo cada uno de estos ítems. Bueno, y para cerrar, les muestro cómo funciona este chat de inteligencia artificial, que ya todos están muy familiarizados, pero bueno, nos permite consultar información específica contenida, digamos, en nuestra base de información o nuestros documentos. Entonces le pregunto, por ejemplo, sobre el índice de Argentina, que dice sobre la estrategia red o bosques, y poder asegurarnos de que nos está respondiendo en función de la información contenida en ese documento, por ejemplo. De la misma forma nos podría ayudar a encontrar información rápidamente de nuestros proyectos o de cualquier otro documento que querramos. Así que, bueno, básicamente eso es lo que estamos desarrollando.